Palabra. Bueno, hermanos, vamos a abrir allí en Proverbios capítulo 6 y vamos a leer estos 3 versículos. De ahí vamos a sacar el estudio de esta mañana. Proverbios 6, versos 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina. ¿Qué está diciendo el texto? Que Dios aborrece 6 pecados, pero que hay uno que no solo lo aborrece, sino que para él eso es una abominación. Primer pecado: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para hacer el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. El título que le he dado al estudio de hoy es Cosas que aborrece y abomina Dios. En el primer versículo aparecen 2 palabras: aborrecer y abominar. La palabra aborrecer es odiar. Dios odia estos pecados. Y la palabra aborrecer también significa de que el que cometa este pecado se vuelve enemigo de Dios. Es decir, Dios está en enemistad con él. Eso es lo que significa aborrecer. También la palabra aborrecer significa rechazar. Quiere decir que el que cometa estos pecados se va a enemistar con Dios y Dios lo va a rechazar. Dirá usted: pastor, pero ¿no es una contradicción? Estamos predicando a un Dios de amor, a un Dios perdonador. Sí, es que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Amén. Y también hay argumentos para que Dios ame a alguien, es decir, a condiciones. ¿Cuáles? Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados a Dios, ya. Entonces, si usted comete estos pecados, pero los confiesa a Dios y se arrepiente, pues Dios lo va a amar. Dios ya no lo va a aborrecer. Dios ya no se va a enemistar contra usted. Dios ya no lo va a rechazar. Pero mientras usted siga cometiendo estos 7 pecados, déjame decirte que Dios va a ser tu enemigo. Y ser enemigo de Dios, yo le digo, seamos enemigos de cualquier persona, pero de Dios no es bueno uno ser enemigo de Dios. Y la palabra abominación sí es una palabra más fuerte. De los primeros 6 pecados, Dios los aborrece. El séptimo algo asqueroso. Eso es lo que significa la palabra abominación. Abominación también es algo detestable, algo repulsivo, algo de condenar. Eso significa la palabra abominación. Estos versículos son muy conocidos por la mayoría de nosotros. Yo creo que el primer año que nos convertimos al Señor ya teníamos en mente este texto. Estos pecados, lastimosamente, son muy comunes dentro del pueblo de Dios. Es decir, estos pecados, los 7 pecados, para algunos cristianos esos pecados hacen parte de la vida diaria. Fácilmente hay cristianos que cometen este pecado. Hermanos, a veces nosotros los humanos le tememos más al hombre que a Dios. Le voy a dar un ejemplo. Supongamos que tu patrón te dice: ve, hay 7 cosas que yo aborrezco de un trabajador. Yo creo que usted las anota, ¿cierto que sí? Porque si usted hace una de esas, le sacan del trabajo. Voy a dar otro ejemplo. Supongamos que usted se casa y su esposa se lo advierte el primer día: hay 7 cosas que yo aborrezco, hay 7 cosas que yo abomino. Puede hacer que no las haga.
Y nosotros le hacemos caso al patrón, le hacemos caso al esposo, a la esposa, pero Dios nos dice que hay 7 cosas que Dios aborrece y nosotros no le prestamos atención. Y nosotros seguimos cometiendo esos pecados. Aunque conocemos este pasaje, pero nos hacemos como los locos. Seguimos cometiendo estos pecados que para Dios es algo aborrecible y para Dios es una abominación. Vámonos con el primer pecado, versículo 17. Los ojos altivos. Ahí la palabra altivo significa orgullo, significa arrogancia, soberbia. Y arrogancia y soberbia significa creerse uno superior a los demás. ¿Cuántos de nosotros nos creemos superiores a los demás? Yo predico mejor que aquel, yo predico mejor que aquella. Yo soy el mejor electricista, yo soy el mejor mecánico. Yo soy el mejor líder de jóvenes, yo soy el mejor líder de adolescentes. Yo soy el mejor maestro de escuela dominical. Eso es altivez. Llevo más de 35 años predicando la palabra de Dios y me he dado cuenta de esto, que hay gente que predica mejor que yo, que hay gente que pastorea mejor que yo, que hay personas que aconsejan mejor que yo. Bajémonos de esa nube. Usted no es mejor que nadie. Y si usted se cree así, entonces eso es arrogancia. Eso es altivez. Altivez también significa hacer alarde de algo. Es decir, vea, yo soy licenciado en teología, yo soy ingeniero en esto, yo soy ingeniero en aquello otro. Y eso se lo decimos a Raimundo y a todo el mundo: hacer alarde de mis títulos y de mis logros. Eso es altivez. Altivez también es exigirle, pedirle, exigirle a alguien que él sea ensalzado o exaltado. Conozco un pastor que ya es que no es pastor, es apóstol. Y si alguien lo llama pastor, él dice: pastor no, yo ya no soy pastor, apóstol. Altivez, arrogancia, creerse importante, eso es altivez. Y todos los altivos menosprecian a los demás. Todos los altivos ven como por debajo a los demás. Vamos a ver qué piensa Dios de los altivos. Salmo 138:6, mira lo que dice: porque Jehová es excelso, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Esa última frase, que Dios mira al altivo, ¿lo mira de qué? De lejos. Qué horrible, hermanos, no toda la vida creyendo que está cerca de Dios. Y como usted es altivo, Dios toda la vida lo ha mirado ¿de qué? De lejos. Has perdido el tiempo todos estos días. Dios te ve de lejos. Pero Proverbios 16:5 también dice: abominación a Jehová es todo altivo de corazón. Dios lo vuelve y lo repite: para Dios un altivo es abominación para él. Pero mire lo que dice al final, dice: ciertamente esa persona no quedará ¿qué? Impune. Es decir, que Dios a los altivos los va a bajar, a los altivos los va a humillar, y tarde que temprano les va a llegar la hora, porque lo dice Dios, yo no lo digo, dice la Biblia: ciertamente no quedará impune. Proverbios 21:4. Altivez de ojos, orgullo de corazón, pensamientos impíos, ¿eso es qué? Pecado. Entonces,
no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios, que la altivez para Dios es un pecado. Vámonos para el segundo pecado. Los ojos altivos, ya lo vimos. La segunda es la lengua, ¿qué? Mentirosa. Usted sabe que para Dios no hay mentiras grandes y mentiras blancas o pequeñas. Hace como 2 años hicieron una encuesta a varias iglesias, a varios cristianos en diferentes países, y la encuesta sacó que el pecado que más cometen los cristianos es la mentira. El pecado que más cometen los cristianos evangélicos son la mentira. Es que hay evangélicos que dicen ser evangélicos, pero todavía tienen muchas cositas de católicos. Como el cura y el sacerdote te enseñó toda la vida de que hay mentiras, ¿qué? Piadosas, y que esas mentiras piadosas se pueden decir. ¿Dónde está eso en la Biblia? Que para Dios hay mentiras piadosas. Ahí no dice nada. No, la lengua mentirosa, Dios la abomina, Dios la aborrece. Cualquier mentira, por pequeña que sea, es pecado. Hay cristianos que ya se acostumbraron a mentir. Hay cristianos que su característica es mentir. Mire, hay hermanos de la iglesia que yo como pastor, cuando ellas me cuentan algo, yo pongo en duda lo que me cuentan. ¿Por qué? Porque toda la vida se ha caracterizado esa persona por ser ¿qué? Por ser mentirosa. Y hoy en día casi por todo mienten, aún hasta sin necesidad mienten. Hay cristianos que inventan una mentira para conseguir algo. Por ejemplo, cuando vienen los del Sisbén, ¿no? ¿Sí? Hacernos la encuesta. ¿Tenés lavadora? No. ¿Qué tal? Yo soy muy pobre. ¿Tenés nevera? No, yo no tengo nevera. ¿Quiénes trabajan en su casa? No, solo mi esposo. ¿Y cuánto ganan? No más un mínimo. Y mentiras que todos trabajan y el esposo se gana 3 mínimos. Todo para que le rebajen ¿qué? El Sisbén. Dios aborrece la lengua ¿qué? Pero hay personas que saben esto, pero aún lo siguen cometiendo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? Juan 8:44, vamos a ver de dónde vienen las mentiras. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Todo mentiroso no tiene a Dios como padre, sino que todo mentiroso tiene a Satanás como su padre. Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso lo está diciendo el Señor Jesucristo. Jesucristo dice: Satanás ha sido homicida desde el principio. Él no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, porque es mentiroso y porque es padre de mentira. Entonces, si usted está acostumbrado a mentir, entonces su padre no es Dios, su padre es Satanás. Apocalipsis 21:8, ¿qué tal si me colocan ese texto? Apocalipsis 21:8. Está malo el video, pero todos lo sabemos de memoria. Los cobardes, los abominables, los incrédulos, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos serán lanzados en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué hacemos con este texto? Lo quitamos de la Biblia para poder seguir mintiendo. Es que la Biblia es muy clara. Los mentirosos serán echados en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Imagínense eso, uno engañado toda la vida de que va para el cielo, pero como usted no le prestó atención a la mentira,
Mentiras, usted no se va para ningún cielo, usted no se va a salvar, usted va es para el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vámonos al tercer pecado. Los ojos altivos, ya lo vimos. La lengua mentirosa, ya lo vimos. Las manos derramadoras de sangre inocente. Pensando ayer, preparando este estudio, yo decía, ¿qué tal donde hoy venga al culto, a esta escuela dominical, un sicario que consigue la platica matando gente, que su trabajo es matar gente? Pues déjame decirte que Dios te está diciendo a ti hoy que Dios aborrece ese pecado cuando usted derrama sangre inocente. No falta el hermano que diga, pastor, gracias a Dios que ese pecado sí yo no lo tengo, yo no he matado a nadie, yo no he matado a nadie. Pero no se necesita un arma para asesinar a una persona. ¿Usted sabía eso? No se necesita un arma para matar a una persona. Con que usted le diga a una persona, usted no sirve para nada, usted ya lo mató. Cuando usted le dice a su hijo, usted no sirve para nada. Cuando usted compara a sus hijos con otros y le resalta sus errores, sus equivocaciones, usted lo está matando. Cuando usted le dice, maldigo el día en que usted nació, maldigo el día en que te conocí. Cuando usted le dice a alguien, te odio, estoy lleno de rabia por usted, eso es matar sin un arma. Mataste con la lengua, con la boca. Qué triste, hermanos, que nosotros no nos demos cuenta del poder que tienen las palabras. Que Dios nos perdone porque muchas veces en el momento de rabia nosotros le hemos dicho eso a nuestros hijos, le hemos dicho a nuestro cónyuge, tal vez en el momento de rabia o hasta le hemos dicho cosas a nuestros hermanos de la iglesia. Tal vez no han vuelto, tal vez están en el mundo y están en el pecado. ¿Por qué? Porque el pastor en un momento de rabia lo gritó. En un momento de rabia le dijo, usted no sirve para nada, se me va de la iglesia. Manos derramadoras ¿de qué? De sangre. Jesús nos dio la regla de oro. No sé si sabías que en un texto está la regla de oro, está allí en Mateo 7:12. La regla de oro es esta: así que si todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacerla vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. En pocas palabras, ¿qué quiere decir el texto? Traten a los demás como ustedes quieren que los traten. Traten a los demás como usted quiere que te traten a ti. Vámonos al cuarto pecado. Está en el versículo 18. Aquel que maquina pensamientos inicuos. La palabra maquinar, fui a buscarla en hebreo y me gustó. La palabra maquinar significa fabricar el pecado. Fabricar, planearlo, planear el pecado, pensar en el pecado, cómo lo voy a hacer, idear cómo voy a hacer lo malo, pensar en lo malo que voy a hacer. La justicia terrenal, tanto el que comete el delito como el que planeó el delito, ambos tienen castigo. Y aún el que planeó el delito recibe más castigo que aquel que lo cometió. Así Dios ve el pecado. Es muy distinto que el pecado llegue de una manera que yo no lo esperaba y me tentó y cedí. Es muy distinto eso a yo amanecer con ganas de pecar ese día.
Yo amanecer con ganas de pecar ese día, entonces lo planeo. ¿Cómo voy a pecar? Listo. Llamo a Julana, nos ponemos una cita en tal lugar, reservo una habitación en tal hotel, lo planeó todo. Tuvo toda una semana para planear eso. Otra, hoy me voy para el casino. Tengo esta platica que he ahorrado todos estos días para irme a jugar allá juegos de azar. Pero tengo que irme rapidito porque cierran a las 10 de la noche. Todo eso fue ¿qué? Planeado. Proverbios 3:29, voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Dice el Señor: no hagan planes perversos. No hagan planes perversos. Martín Lutero dijo una vez, es una frase muy conocida, pero hay gente que no la ha conocido, entonces lo vuelvo y lo repito. Martín Lutero le hicieron una pregunta: pastor, ¿es pecado tener malos pensamientos? Y él dijo: no. Depende. Y le dio esta ilustración: yo no puedo prohibirle a los pájaros que vuelen encima de mí. ¿Cierto que no? No podemos prohibir eso. Eso llegan. Pero lo que sí no es bueno es que un pájaro haga nido sobre mi cabeza. ¿Se imagina uno con un nido aquí en la cabeza? Ya, apliquémoslo. Si llega un mal pensamiento, pues no es pecado, eso no depende de mí que llegue. Pero si yo ya maquiné el pecado y lo maquiné toda una semana, estoy dejando que un pájaro ¿qué? Haga nido sobre mi cabeza. ¿La cogimos o no la cogimos? Hermanos, hay una pregunta: ¿para qué Dios nos dio la mente? ¿Para planear cómo pecar? ¿Para planear cómo hacerle el mal al otro? ¿Será que Dios nos dio la mente para perjudicar al otro? Dios nos dio la mente para maquinar cómo hacerle daño a Julano o a Perano. Vámonos para el quinto pecado: el corazón que maquina pensamientos inicuos, verso 18. Y el quinto pecado: los pies presurosos para hacer el mal. Hay personas que se apresuran para hacer el mal. Se bañan rapidito, se arreglan rapidito porque me voy para el centro a verme una película pornográfica que la van a dar a las 5 de la tarde, pero si no llego temprano no voy a alcanzar, entonces cojo taxi y me voy. Pies presurosos para hacer ¿qué? El mal. Cuando usted se organiza, se maquilla, se coloca la mejor ropa porque usted va a salir con el novio, porque van para un motel. Y son corriendo, y se bañan rapidito, se organizan rapidito, se maquillan rapidito y cogen un taxi para que lleguen más temprano. Pies presurosos para hacer el mal. Hermanos, un cristiano no le sale eso. Dejemos eso para que los inconversos lo hagan. Nosotros los cristianos tenemos que caracterizarnos para apresurarnos, sí, pero para venir a la iglesia. Amén. Apresurarnos, sí, pero para hacer la devocional. Apresurarnos, sí, para leer la Biblia y orar. Apresurarnos, sí, para ayudar al prójimo.
Presurarnos sí, pero para obedecer la palabra de Dios. Presurarme sí para servirle a Dios, para honrar a Dios, para glorificar a Dios. Para eso sí tenemos que apresurarnos. Y el sexto pecado es en el versículo 19. El testigo falso que habla ¿qué? Mentira. Por sí la mentira es pecado, pero es doble pecado cuando usted es un testigo falso. Cuando usted dice sí, yo lo vi sin verlo. Cuando usted le dice a la justicia sí, él lo hizo y usted no lo vio. Se está inventando todo. Qué horrible, hermanos, que por culpa mía, por ser un falso testigo, castigaron a alguien. Que por yo ser un falso testigo, qué horrible que alguien esté en la cárcel. Qué horrible que por culpa mía, por ser un testigo falso, un pastor le quitaron el ministerio porque un hermano de la iglesia le levantó un chisme, le levantó un comentario y fue un testigo falso. Y más horrible aún, ¿cómo se sentirá uno que por yo ser testigo falso de alguien, a él lo mataron? La familia Sánchez, por parte de mi mamá, eso fue hace más de 20 años, sufrimos algo parecido. Un primo que vivía en una finca por allá en Apartadó, esa zona era una zona guerrillera. Y ustedes saben que los muchachos del campo siempre salen los fines de semana para el pueblo. Y mi primo salía los fines de semana para el pueblo. Y alguien no lo quería en esa vereda. ¿Y sabe qué chisme le levantó? Fue donde la guerrilla, los que gobernaban ahí en esas fincas, le dijo: ese hombre, ese muchacho, ese joven, va para el pueblo para reunirse con los paramilitares. Llegaron la guerrilla, un grupo grande. Le dijeron a mi tía que dónde estaba su hijo. Él estaba en la finca trabajando cuando fue la guerrilla y lo mató delante de papá, delante de mamá. Eso fue terrible para nosotros, la familia Sánchez. Un testigo falso, y por culpa de ese testigo falso mataron a mi primo. Hermano, si alguna vez usted va a abrir su bocota, qué bueno que la abramos para decir la verdad, no para decir una mentira. No se preste para ser testigo falso. No se venda para perjudicar a una persona. Y por último, el versículo 19. Bueno, en resumen, los 6 primeros pecados era algo que Dios ¿qué? Aborrece. Pero el séptimo ya no es aborrecer, es abominar. Y usted y yo ya sabemos qué es abominar. Algo asqueroso, algo repugnante, algo que odio, algo que no quiero ver. ¿Y cuál será ese pecado que Dios abomina? El testigo falso que habla mentira, ya lo vimos, y el que siembra discordia entre los hermanos. Es decir, aquel cristiano lleno de odio y resentimiento, ese cristiano lleno de rencor que incita a los demás a contaminarse. Es aquel cristiano que motiva a otros para que haya pelea, haya riñas, haya venganza, haya desquite. Y dirá usted: pastor, pero ¿por qué el Señor abomina este pecado y los demás tal vez no abomina, sino solo aborrece? ¿Sabe por qué? ¿Por qué Dios abomina más a este que los demás? Porque es que con este pecado están atentando contra la iglesia. Y recuerda que allí en Efesios 6, cuando Pablo le estaba hablando a las parejas: someteos los unos a los otros, mujeres, sujetados a vuestros esposos. Más adelante dice:
Así como Cristo que amó a su iglesia y se entregó por ella. Mira, Jesús vino a este mundo para entregar su vida por la iglesia. Entonces, para Dios la iglesia es lo más importante que hay en el mundo, porque Dios dio su vida por la iglesia. Y si alguien atenta contra la iglesia, déjame decirte que te estás metiendo en un terreno minado. Con Dios no se juega. Si usted es una persona que siembra discordia, que siembra resentimiento, que siembra rencor, que siembra discusiones, que siembra riñas, que siembra división, porque eso es lo que significa sembrar. Buscar la discordia, empujar a la discordia, incitar a la pelea, levantar discordia, invitar a una persona a pelear. Eso es lo que significa sembrar. Cuando una hermana llega a la iglesia, a tu casa, te toca la puerta. Vine para que hablemos, para que oremos, entre comillas, para que oremos. Y empieza a hablar mal del pastor, empieza a hablar mal del líder de jóvenes, el líder de adolescentes, empieza a hablar mal de la iglesia, empieza a hablar mal de los maestros de escuela dominical. Déjame decirte que tú eres una persona que está sembrando discordia entre los hermanos. Vamos a un texto que le cuento que yo ya lo había leído antes, pero esta vez el Señor me habló de una manera impresionante. Está en 2 Timoteo 4:4 y con esto terminamos. 2 Timoteo 4:14 y 15. Mira lo que dice. Yo en el Nuevo Testamento yo no había leído un texto como este, y no lo hay, creo que es único. En el Antiguo Testamento sí se lee, sí hay textos como estos que le están pidiendo a Dios que castigue al malo, pero en el Nuevo Testamento no encontré un texto como este, es que no lo hay. Mira lo que dice Pablo a Timoteo: Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague por sus hechos. ¿Sabe qué me dijo a mí este texto? Que nada queda impune, y que el que se meta con un hijo de Dios, que el que se meta con una hija de Dios, se embalorma. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo ¿qué? La palabra. Si usted es una persona que causa muchos males, así como Alejandro, pues con el Alejandro de acá, el de la Biblia, porque puede que aquí hayan varios hermanos Alejandros. Si usted es una persona que causa males como este hombre, pues déjame decirte que el Señor le va a pagar. El Señor le va a pagar según sus hechos. Ahí está. Si usted siembra discordia entre los hermanos, Dios le va a pagar a usted conforme a sus hechos. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque has hablado a mi vida a través de estos 3 versículos. Ya sabemos, Señor, qué es lo que tú aborreces, ya sabemos lo que tú abominas. Los altivos, tú los aborreces. La lengua mentirosa, tú la aborreces. Los derramadores de sangre inocente, también tú los aborreces. Los que maquinan pensamientos inicuos, tú los aborreces. Los pies presurosos para hacer el mal, tú los aborreces. Pero el pecado que tú abominas es el que siembra discordia. Ayúdanos, Dios, porque ya hemos escuchado tu palabra. Ahora ya nos toca a nosotros, Señor, poner en práctica, obedecer tu palabra, Señor.
Llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares. Dios, gracias por esta semana que hoy comienza y te pedimos que nos guardes, nos protejas, que coloques ángeles alrededor nuestro y oramos, Señor, para que nos des el pan de cada día y líbranos del mal. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, que estén bien.